de esta estructura, de la geomorfología en sí del terreno. Entonces, una solución es ir al terreno, tenemos que hacer observaciones también sobre el terreno, pero la otra es valernos de estos medios geofísicos para ver cómo está en profundidad, ¿no? Porque en muchos casos, como les digo, ni siquiera podemos observar a superficie, porque ahí en esta zona tenemos el problema de la vegetación, ¿no? Que es bastante importante, ¿cierto? Entonces, esos serían cuestiones que ustedes tienen que también plantearse a futuro respecto a sus temas de investigación que podrían hacer luego ya eh, como proyecto final de estudio, ¿no? Entonces, por eso es importante que ustedes desde ahorita de quinto semestre ya vayan viendo, tratando de, obviamente con los profesores que ya tengan clases ya tendrán más claro qué es lo que hacen, ¿no? Pero hay algunos que no se van a topar todavía hasta octavo, noveno. Entonces, también es parte de su trabajo, de su curiosidad investigativa este momento, saber qué está haciendo cada profesor. ¿Ven? Al terminar quinto semestre, en esta forma que estamos terminando con ustedes, pues ustedes deberían al menos ya haber hecho, tener una primera idea, ¿no? ¿Qué están haciendo sus profesores? ¿Cuáles son los temas de investigación? Seguramente no entienden totalmente qué investiga cada uno, pero al menos ya una primera idea de qué temas trabajan, ¿cierto? Entonces, como les decía, ese es un poco el trabajo fundamental, eh, mío al menos, o sea, lo que serían las fallas y, bueno, también de otra parte las cámaras magmáticas, ¿no? Que eso aquí no hemos hablado, no es parte de nuestro temario, es algo que más bien se topa en la materia de vulcanología, pues ahí yo no lo trabajo, pero también es parte de mi investigación. De hecho, el primer estudiante que va a hacer pues, la presentación de su tesis, pues hizo algo sobre las cámaras magmáticas del volcán Chalupas, ¿no? Entonces, eh, de la caldera de Chalupas, más bien. Entonces, sí, ahí igual lo interesante de ver esos resultados es que siempre va a haber estos temas, ¿no? De cómo están las fallas, también están relacionadas a las cámaras magmáticas al final, ¿no? Porque generalmente las filtraciones magmáticas pasan por la falla, ¿no? No salen por donde quiera, ¿no? De hecho, la teoría actual que se tiene exactamente de cómo se produce el volcanismo es más bien esa, ¿no? Es decir, hay unas fallas, hay una acumulación de magma debajo de la corteza, ¿verdad? ¿No? En la zona del límite de la corteza, y el magma va a salir por donde haya fallas, ¿sí? No sale por donde quiera, ¿no? Entonces, en los casos generales, obviamente, como siempre puede haber excepciones, pero en los casos generales sucede así. Entonces, todo este estudio de fallas, cámaras magmáticas, es un tema en el que yo básicamente trabajo. Entonces, hay otros estudiantes, por ejemplo, el otro estudiante está trabajando actualmente en la cámara magmática del Sumaco, y otro estudiante, una estudiante, en lo que sería la falla Cosanga, ¿no? Entonces, por irnos en un tema. Pero ustedes ven justamente ahí, en ese mapa, ¿no? Sobre cada una de esas fallas podríamos hacer un tema de investigación. Entonces, uno de los temas directamente de aplicación de lo que estamos haciendo es básicamente los terremotos. Entonces, lo que nos queda de tiempo, como decíamos a los compañeros que no se unieron desde el inicio, la idea sería entonces, tenemos la clase de hoy miércoles, viernes, ¿no? Luego tenemos la de lunes y creo que nada más, porque la idea sería para el miércoles plantear el examen, ¿sí? Entonces, eso para tener claro que tendríamos estas 3 clases más, porque la idea es que el problema es que si dejamos para el jueves, como el viernes ya tenemos, ustedes tienen otro curso, ya comienza, entonces no queremos que al menos haya una transición, o sea, no es que vamos a tener vacaciones el jueves, pero digamos que haya una transición. Entonces nos planteamos, verán por favor el examen para el día miércoles. ¿Estamos claros? Entonces tenemos una semana. El tema del examen, seguramente, o sea, más dicho, iría básicamente de estas clases que vamos a ver, o sea, miércoles, viernes y lunes. Entonces, donde vamos a estudiar la relación ya de las fallas
con los terremotos, ¿no? Cómo las fallas producen ya movimientos sísmicos o lo que nosotros llamamos terremotos. Entonces, para eso, entonces verán, quedamos en esa planificación. Creo que también se me estaba olvidando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, para hacer el examen el día miércoles. Y ahí sí, ¿verdad? Ya no tendríamos más espacio para, para, para cambiar para cambiar el horario, porque luego pues ya empezamos el otro curso, tanto ustedes como yo. Entonces, igual seguiremos también haciendo los pequeños trabajos, ¿no? Aquí, pero tomemos en cuenta de que el próximo miércoles ya tendríamos nuestro examen. Entonces, para ver ya los terremotos, hemos visto que si solamente consideramos las fallas como dos bloques que se deslizan, hemos dicho, eso es una aproximación muy básica. La idea era considerarlos como un sistema de esfuerzos y de deformaciones. Nuestro primer avance. Pero si solo consideramos esfuerzos y deformaciones, vamos a ver que no es suficiente para explicar un fenómeno que nosotros observamos siempre, que son los terremotos, ¿no? Los sismos. Y ese siguiente elemento que todavía no hemos estudiado es lo que sería la fricción en las fallas. Entonces, a partir de aquí vamos a introducir el elemento del rozamiento, de la fricción en una falla. Y para eso lo que vamos a pensar es el siguiente sistema. Vamos a pensar nuestros dos bloques. Voy a dibujar así, ¿no? Que tienen un esfuerzo en este caso. Vamos a considerar estas longitudes características. Vamos a llamar B nada más por el momento. ¿Y qué vamos a considerar? En principio vamos a considerar un esfuerzo cortante, es decir, un esfuerzo que actúe en esta dirección. Pero también debe haber otro esfuerzo horizontal, ¿no? Para que simplemente eso se mantenga pegado, ¿no es cierto? Entonces, la idea sería de que nosotros empezamos a deformar, porque esa es la idea, ¿no? Verán que esto no simplemente se desplaza, sino que también se deforma. Entonces, la idea sería que más o menos se deforma de esta manera, empieza a deformarse, y en algún momento sí se produce lo que nosotros llamaríamos una fractura. Y a esa fractura es lo que conocemos como un sismo, ¿no es cierto? Más bien ya las ondas que se propagan es lo que nosotros llamamos un sismo. Entonces, primera indicación respecto al lenguaje. En español tenemos un poco de diferenciación entre las palabras sismo y terremoto. Generalmente terremoto lo usamos cuando nos queremos referir a algo catastrófico, ¿no? De hecho, cuando hay algún evento importante, ustedes entran ahí a las redes sociales del geofísico y lo primero que la gente pregunta es, ¿fue sismo o fue terremoto? Entonces, nosotros como geocientíficos ya debemos olvidarnos de eso. En realidad, no hay ninguna diferencia entre sismo y terremoto, ¿no? Eso es nada más propio de nuestro lenguaje. En el inglés se utiliza el earthquake, como puede ser un pequeño sismo que uno sintió como un terremoto devastador, ¿no? Los primeros detalles, ¿no? Que yo he visto que en nuestro lenguaje todavía queda ese rezago de sismo, bueno, pequeño sismo, ¿no? Y terremoto, pues algo que destruyó una ciudad. No, o sea, es un lenguaje, ¿no? Si queremos seguirlo utilizando en español, ¿no? Pues no hay ninguna diferencia, ¿no? De sismo y terremoto, podemos utilizarlo indistintamente. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar esto? Pues recuerden que como hay una deformación aquí, en este caso una deformación cortante, si ustedes revisan un poco regresan un poco las páginas, ¿recuerdan? Nosotros dedujimos estos valores para la deformación en el sistema XY.
Y si ustedes encuentran, va a quedar un medio del desplazamiento de X respecto a Y. ¿Ya? ¿No? Estas ecuaciones las dedujimos, ¿no? Estamos utilizándolas ahora. Lo único que vamos a hacer ahora es que verán que este desplazamiento es una variación del desplazamiento. Pues lo vamos a aproximar ya no como un diferencial, sino como un valor. Entonces, el desplazamiento, verán que es esto, ¿no? Un diferencial de desplazamiento, el de arriba. ¿Cuánto se va a desplazar? Pues lo que vamos a pensar aquí, unas magnitudes fundamentales, que esto se va a desplazar o va a ver una velocidad, un sub cero, durante un tiempo que le puedes llamar t, bueno, t. Entonces, es el desplazamiento, ¿no? Velocidad por tiempo. Vamos a poner por acá, ¿no? Un sub cero, velocidad. ¿Sí? Entonces, simplemente, ¿no? Estamos aproximando el diferencial por una magnitud ya que podemos medir a nivel macroscópico, ¿no? ¿Y cuál va a ser el diferencial de Y? ¿Cuál va a ser la longitud en Y? Entonces, obviamente, será toda esta longitud característica que estamos trabajando acá, ¿sí? Entonces, en este caso, 2b. Entonces, recuerden, ¿verdad? Lo que estamos tratando de calcular es la deformación. ¿Cuánto se deforma? También estamos hablando de la fricción, pero todavía no hemos puesto nada de fricción como fórmula, pero lo que quiero que vean es que ya estoy considerando ahí una fricción, ¿sí? En este esfuerzo que está juntando los dos bloques, estoy considerando que hay una fricción para que se produzca esto, ¿no? Este fenómeno. Porque si no habría esa fricción, pues simplemente habría un desplazamiento. Entonces estamos claros, ¿verdad? Aquí ya es una aplicación nueva de la elasticidad, ¿no? ¿Verdad? En sí no estoy todavía escribiendo el término específico de la fricción, pero ya está considerada que para que se produzca este fenómeno, si tengo estos dos bloques, empiezo a ponerles un esfuerzo cortante en esta dirección, se deforman un poco primero y luego se rompen. Pues para eso necesito una fricción. Sin el concepto de fricción, yo no puedo o no existirían los terremotos. De hecho, ya van a ver al final, quizá estaremos igual hablando durante las 3 clases. El gran reto que tenemos actualmente igual en las geociencias es predecir los terremotos, ¿no? Y ya vamos a ver que donde está el verdadero problema de por qué no podemos predecirlo es en la fuerza de fricción, ¿sí? Aunque parezca que conocemos ya esa fuerza desde hace mucho tiempo. En realidad es ese detalle, ¿sí? de la fricción el que no nos permite todavía establecer una predicción. Pero como siempre, ¿no? Si vamos a ver que muchas de las ecuaciones que obtenemos aquí tienen luego una utilidad en la explicación de lo que sería el peligro sísmico. Por lo tanto, tienen luego una utilidad práctica, ¿no? Porque si bien nosotros no lleguemos a predecir cuándo se produce esta fractura, las otras características que vamos a obtener sí luego contribuyen luego a, a mitigar ese peligro sísmico, ¿no? Porque si no, todos estos cálculos serían puramente teóricos, ¿no? Pero no, o sea, vamos a ver que vamos a tener unos valores, unas magnitudes que sí nos van a ser de utilidad luego en el sentido práctico, ¿no? Y de hecho es otro tema de investigación que también estamos desarrollando, lo que sería ya el peligro sísmico en sí. Eso lo estamos haciendo a través de un tema específico que es la tesis doctoral de uno de nuestros profesores, de Ronnie Spin, ¿no? Él está haciendo su tesis doctoral, entonces él está estudiando el peligro sísmico precisamente en la zona del Puyo, ¿no? Entonces, la idea es la idea de todas estas ecuaciones que vamos a desarrollar en estas 3 clases es llegar a hacer unos mapas de la peligrosidad sísmica. ¿Dónde
hay más o menos peligrosidad. Obviamente nosotros no vamos a llegar hasta ese punto de hacer los mapas, ¿no? Porque eso ya es otro estudio, pero necesitamos conocer las bases para llegar a eso. Entonces tenemos esta deformación. Luego tenemos lo que sería la definición de un módulo. Generalmente, esto se escribe en función de otra constante de elástica, ¿no? Es el módulo de cizalladura, que igual nos va a ser útil, que es el G. Verán que hay varias letras, ¿no? Con el G, el D, lambda. Entonces, esta G simplemente se define como el esfuerzo en la dirección de cizalladura sobre 2 veces la deformación de cizalladura. Entonces recuerden, ¿no? Verán que el esfuerzo es en pascales, la deformación no tiene unidades, el módulo de cizalladura también estará en pascales, ¿no? Entonces esta ecuación, si vale la pena. Pues otro punto que quizás está pasando por alto, verán que nosotros, recuerden, para estudiar la primera parte de las fallas, habíamos establecido que teníamos ejes principales, y recuerden que en los ejes principales, precisamente estas componentes de cizalladura no aparecían, ¿no? Porque lográbamos hacer una rotación de nuestros ejes de tal manera de que estas componentes sean cero. Solamente aparezcan las componentes principales, y en función de esas componentes principales nosotros podríamos decir, es una falla normal, es una falla inversa o es una falla de rumbo, ¿no? Y si es de rumbo, podemos decir si es destral o si es siniestral. Entonces, ahora ya no podemos hacer esa simplificación. Entonces, no quiere decir que lo que hicimos anteriormente no sirva. Sí, vamos a ver que sí lo incorporamos también, pero tenemos que agregar otra cuestión más. Entonces, por eso ahora verán que están apareciendo ya esas componentes de cizalladura. Ahora ya no podemos evitar esas componentes de cizalladura, porque vienen precisamente, ya van a ver, producidas por el rozamiento. ¿Qué más? Entonces podemos escribir ahora el esfuerzo total en la falla. Verán que para el esfuerzo yo puedo utilizar sea la letra sigma, ¿sí? La sigma, como también la letra T manuscrita, ¿no? Por si acaso, no son notaciones, ustedes van a ver muchos libros. Entonces, este es el esfuerzo. Va a ser igual a un esfuerzo a través de la falla, que vamos a explicar, más este esfuerzo, ¿sí ven? Que es este de acá, que es el esfuerzo propio de cizalladura. Entonces, el esfuerzo propio de cizalladura, que es igual, pues bueno, simplemente pasamos a multiplicar 2G y dividimos para E. E vale lo de acá. Entonces, verán, ¿no? Simplemente despejo de aquí, este sigma XY. Paso este a multiplicar, el E ya sé lo que vale. Bueno, una simplificación me va a quedar GU0T directamente sobre 2B. Pues verán, ¿no? Simplemente reemplazado acá, ¿no? Reemplazo acá, hace esto multiplicar y me va a quedar G U0 la velocidad por T sobre 2B. Entonces, este esfuerzo, al final, este de aquí, que estamos calculando, total, para que esté, digamos, compensado, tiene que venir de alguna parte, ¿no? Entonces, este esfuerzo, verán que el uno es un esfuerzo a través de la falla, puede ser un esfuerzo de compresión o de extensión también, que sería este de acá. Por eso le hemos puesto F de fall, ¿no?
FD. Todo esto debe compensar a qué cosa? A un esfuerzo que tiene que venir de algún fenómeno. Y en nuestro caso, el fenómeno que realiza este esfuerzo compensatorio es el rozamiento. Entonces, le llamamos un TFS. Y bueno, toca ya borrar todo esto. De todas maneras, el TFD, esfuerzo, a través de la falla, ¿verdad? ¿No? Que puede ser de compresión o de extensión, bueno, dependiendo del tipo de falla. Y el TFS, lo que sería el esfuerzo entonces, ustedes pueden ver que aquí ya estamos razonando a través de esfuerzos, más que de fuerzas, ¿no? Entonces, es el cambio conceptual que necesitamos hacer, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces también se puede ver en función de fuerzas. Ya vamos a ver que sí, también lo podemos hablar simplemente como fuerzas. Pero no es tan, digamos, no es tan ya evidente. ¿Por qué? Porque, ustedes ven, generalmente nosotros entendemos una fuerza como un vector que es aplicado sobre básicamente sobre un punto, ¿no? Y cuando tenemos un cuerpo extenso, pues tenemos un campo de fuerzas de hacer un integral por el cuerpo, ¿no? En cambio acá, si ven, en los bloques, pues decir, ¿dónde está la fuerza de rozamiento si tengo un plano de falla, ¿no? Pues en realidad la fuerza de rozamiento está distribuida por todo el plano de la falla, ¿no? No hay, además no forma un campo de fuerzas, y ese es el problema, porque si conociésemos la ecuación del campo de fuerzas de la fuerza de rozamiento, pues ya podríamos con eso predecir los terremotos. Pero lo que quiero que entiendan es que se trata de otro concepto, ¿no? Entonces, por eso que no conviene tanto partir solamente de fuerzas, sino de esfuerzos, pero también los esfuerzos, igual como las fuerzas, también los podemos sumar, restar, igualar a cero. Entonces, todo ese manejo de las ecuaciones es algo que queremos que ustedes se entrenen un poco durante este curso, ¿no? Durante este breve curso de 5 semanas, porque eh, lo que podemos aprovechar en este momento. Generalmente también lo hacemos en el otro curso, pero al menos este manejo de estas nuevas magnitudes, porque al final, verán, como les digo, no estamos dando un cambio conceptual entre una fuerza a un esfuerzo. Pero se justifica la dificultad, ¿no? O sea, no es simplemente por querer complicar matemáticamente el problema. No, pues, insisto, si es que conociésemos la fuerza de rozamiento como un campo, es decir, como varios vectores que actúan sobre el plano de falla, pues ya tendríamos resuelto el problema de la predicción de los terremotos, pero precisamente no podemos representar la fuerza de rozamiento como un campo de fuerzas, de vectorial. Entonces, en realidad es un esfuerzo, ¿sí? Algo que está distribuido por todo el plano, pero no alcanzamos a conocer todas las ecuaciones, ¿no? Ya vamos a ver que hay aproximaciones, pero todavía son muy básicas, ¿no? Entonces, a partir de esto, qué podemos encontrar? Bueno, aquí básicamente podemos pasar a despejar T, verán que son operaciones algébricas básicas, no las voy a hacer, no creo que haga falta. Escribir directamente este T, este tiempo, que me va a quedar 2B sobre G, un 0. Entonces este pasa a restar, ¿no? Entonces TFS menos TFD. Entonces más que la fórmula mismo, lo que me interesa aquí, si ve, es que este TFS, esta variación de esfuerzos es lo que se conoce como la caída de esfuerzo. Entonces, en la actualidad no es tan simple o tan fácil medir los esfuerzos en una falla, ¿no? Cuando yo voy al terreno, lo que consigo es medir el esfuerzo total sobre el terreno. Y luego, ¿qué pasa? Hay un terremoto y yo voy y hago otra medida. Y este esfuerzo en el terreno ha cambiado. Entonces ha habido un stress drop, que se llama una caída del esfuerzo.
Entonces, en realidad, esto es lo que yo puedo medir, la diferencia. Cada uno por separado. Entonces, esto una vez más, ¿no? ¿Sí ven? Como que se logra con algunos métodos, ¿cierto? El esfuerzo a través de la falla. Pero una vez más, no es tan fácil. Pero se ha logrado en algunos puntos. En cambio, si ven solito así, es prácticamente imposible de medir, ¿no? Porque tendríamos que ver, es la complicación de la fuerza de rozamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento está producida imagínense, a nivel de la falla, por pedazos de roca que están incrustados entre los dos planos de falla, pedazos que pueden ser del orden desde a veces metros hasta milímetros, ¿no? Entonces, para detallar este esfuerzo de rozamiento tendríamos que hacer un mapeo, pero desde, la, desde, la, desde lo macro hasta lo micro en la falla. Y eso precisamente es lo que nos impide conocer exactamente este valor, ¿no? Entonces, no puedo conocer uno por uno, pero en cambio la diferencia sí la puedo medir, ¿no? Entonces, eso en realidad se mide, ¿no? Eso siempre se hace. De hecho, es uno a veces de lo que se informa cuando hay un sismo fuerte, el stress drop, la caída de estrés. Y este tiempo, ¿para qué lo he calculado? Pues bueno, el tiempo en sí no es tampoco fácil de medir, porque tendría que estar yo ahí viendo cuánto tiempo se demoró en hacer el desplazamiento. Pero en cambio el desplazamiento sí es algo que igual yo puedo medir luego en un sismo, ¿no? No siempre, una vez más, no siempre, pero hay desplazamientos que sean visibles. Pero en cambio siempre lo puedo medir utilizando las ondas sísmicas, ¿no? Siempre puedo medir cuánto se ha desplazado la falla utilizando las ondas sísmicas que reciban, ¿no? Les digo, hay ocasiones en las que sí, sobre el terreno mismo se puede ver sus desplazamientos, ¿no? De hecho, de las fallas más famosas donde se ven sus desplazamientos son las fallas en strike slip, las fallas de rumbo, porque esas generalmente rompen el terreno y hay varias fotos, imágenes donde inclusive uno puede ver, ¿no?, desplazamientos, por ejemplo, de líneas de ferrocarril o de cercas de alambre de púas, cómo se han desplazado, ¿no? Que también hay que tener cuidado, porque a veces eso puede ser simplemente un efecto de un movimiento posterior al sismo, pero hay sí a veces que en las que se puede medir. Por ejemplo, ese tipo de desplazamientos aquí se han detectado en la zona de Pisayambo, ¿no? Ahí también las zonas de Strike Slip, y ahí se ha logrado medir verdaderamente este tipo de desplazamientos, ¿no? Pero es ocasional. Generalmente esos desplazamientos ocurren bajo la superficie, pero en cambio se pueden medir utilizando las ondas sísmicas, ¿no? Entonces, si yo tengo el tiempo, ¿cómo obtengo el desplazamiento? Pues simplemente multiplico una vez más el desplazamiento, ¿no? Sería tiempo por velocidad, ¿no? ¿Verdad? Estamos considerando que esto es un movimiento a velocidad constante. Primera aproximación, ¿no? Entonces, al multiplicar esto tiempo por velocidad, este se va con el U0. U0 me queda 2B sobre G. Entonces, este B, verá que el B está relacionado un poco con la longitud de la falla. El módulo de estalladura es un módulo en las rocas que puedo medir. Esto, la caída de esfuerzos, también se puede medir, ¿no? O al revés, yo puedo encontrar el desplazamiento a través de la sísmica y calcular la caída de esfuerzos, el stress drop. Más que eso, ahorita lo que me interesa es tener una idea, ¿sí ven? Que este stress drop, este TFS menos TFD, tiene órdenes que van desde 1 hasta los 100 megapascales, ¿sí? El módulo de salladura en las rocas de la corteza, verán que generalmente esto es un modelo para los sismos de la corteza, porque aquí hay otros sismos que se producen en zonas más profundas, corteza mismo que la que se rompe, pero
Los mecanismos no se conoce si son exactamente los mismos, pero el modo de estalladura en rocas de la corteza generalmente está en el orden de los 30 gigapascales. Recuerden que esto habíamos dicho que justamente también era consecuencia de qué? De que cuando la litosfera se empezaba a doblar, ¿sí? Habíamos obtenido esfuerzos del orden de los gigapascales. Entonces, esos esfuerzos estaban en el orden del módulo de estalladura, lo cual quiere decir que a ese tipo de esfuerzos lo que iba a hacer ya la corteza es romperse, ¿no? No iba a doblarse. Más o menos en ese orden. En cambio, con esfuerzos menores, pues no necesariamente va a romperse. Esto hace que, por ejemplo, si yo tengo estos valores, por dar una idea, ¿sí? Por ejemplo, el B, para tener una idea, puede estar entre, por poner órdenes, ¿no? Verán que no son números absolutos, ¿no? Desde los 75 metros a 7.5 kilómetros. Entonces, este es otro problema, ¿no? En la determinación de los terremotos. Ustedes ven que este B, esta longitud, si ustedes quieren, de ruptura, está en el orden desde los metros hasta los kilómetros. Es decir, en un terremoto puede romperse algunos metros y varios kilómetros de ruptura. Ustedes ven que la escala es enorme, ¿no? Entonces, el cambio es muy grande en lo que puede suceder. Y ese es otro de los problemas. Ahora, no quiere decir que haya rupturas, sí, también hay rupturas menores. Les consideramos a esa como sismicidad, como microsismicidad. Sí, solamente suponemos que para longitudes de ruptura más bajas, ya los mecanismos elásticos ya no son tan ciertos, ¿no? Porque ahí van a prevalecer otro tipo de mecanismos. Por eso, más o menos, digamos, es un límite inferior para hablar de un sismo. Cuando rompe menos de 70 metros, pues ya no tiene mucho sentido decir que eso ha sido un sismo, ¿no? Porque ustedes puede haber un bloque que es simplemente un bloque que se desprende. ¿Por qué no le llamamos a eso un sismo? Al final es un bloque que se desliza. Entonces, ¿por qué? Porque ahí ya empiezan a actuar más bien otros mecanismos, otra reología. Pues por eso, para tener una idea desde dónde estamos hablando. Ahora, más kilómetros, sí, o sea, hay sismos, los sismos más grandes llegan a llegar a casi 100 kilómetros, ¿no? De una sola ruptura. Un sismo que hubo en Chile, por ejemplo, ¿no? Uno de los sismos más importantes detectados hasta la fecha. Y ahí los mecanismos ya, esta simplificación que estamos haciendo no tiene mucho sentido esa escala. Por eso es importante conocer más o menos a qué escalas estamos refiriéndonos, ¿no? Pero igual, ¿sí? A pesar de que estamos haciendo una restricción, ustedes ven la escala es bastante grande, ¿no? Si es de 7 metros, bueno, es algo que usted puede medir, 7 pasos que por ahí, hasta 7 kilómetros, ¿no? Entonces, ¿sí? La diferencia de escalas puede ser bastante grande en un sismo. Y eso pues nos da, si reemplazamos algunos de estos valores, simplemente es por tener una idea de los valores, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener con esto órdenes reemplazando, ¿sí? Desplazamientos de 5 metros, ¿no? Entonces, una vez más, verán que no necesariamente estos 5 metros es algo que yo voy a ver en la superficie, ¿no? Está muy claro. Cuando se produce un sismo, la mayor parte del movimiento es debajo de la superficie. Lo que yo siento es la onda sísmica. Estos casos muy raros en los que realmente puede haber el desplazamiento en superficie. Pero, insisto, esta primera parte la hacemos para tener una idea del orden de magnitudes sobre los cuales estamos trabajando cuando nos referimos a un sismo, ¿no? ¿Qué más? Entonces, esta caída de estrés, como les digo, es algo que se puede también determinar. Por ejemplo, esta caída de estrés generalmente se la hace a través de medidas satelitales, puede ser, ¿no? Antes y después de un sismo, midiendo el estrés que se ve en la corteza, se puede también determinar.
No es tan directo, ¿no? Porque una vez más les digo, generalmente los satélites lo que ven es la superficie, ¿no? Hay que hacer algunos trabajos ahí para ver si es que el sismo es en profundidad, cómo fue la caída de estrés. Pero es simplemente una, una primera idea de lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que me faltaba un comentario más. Lo que también tenemos que tener en cuenta es que es lo que se produce aquí, lo que se conoce como el rebote elástico, ¿no? La idea es que yo hice un primer dibujo nada más, ¿no? Que teníamos dos bloques que se movían de esta manera, pero en sí el fenómeno es más complicado. ¿Por qué? Porque la idea es que una vez que la tensión el esfuerzo, del estrés, se, se libera, esta deformación de arriba se va otra vez a liberar también y va a producir lo que se conoce como un rebote elástico, ¿no? Entonces, mm, simplemente verán que la idea, ¿no? La idea es que esquematizamos esto como unos bloques que se desplazan, pero siempre vamos a pensar de que hay una dificultad un poquito más grande de lo que sucede, ¿no? Entonces, justamente, yo creo que en la parte en la que estaba, uno de los videos que yo tenía ahí, inclusive en, en el canal que estamos utilizando para compartir las clases, yo justamente había visto ahí. Vale la pena ver esto del rebote elástico, porque yo me acuerdo que esto, si ven, entre las cosas que uno a veces tiene que hacer, hay un sitio, y una vez ver, ¿no? Les había hablado de este sitio Iris, creo que es muy interesante para ver toda esta cuestión de los videos. Entonces me acuerdo, perdón. Entonces estamos viendo ahí la pantalla, ¿no? Este video no tiene sonido, por si acaso. Y además no dura mucho tiempo, así que lo único que yo había hecho, perdón, es un video muy corto, nada más que yo me acuerdo que esto tuve que hacerlo porque cuando se produjo el sismo de Pedernales, si ven, había este video de Earthscope, ¿no? Que hablaba sobre esto, entonces yo simplemente le puse los subtítulos en español porque era una manera de mostrar un poco lo que sucedió en el sismo de subducción. Entonces, vale la pena insistir porque aquí nos permite ver esto del rebote elástico. Entonces, sí lo estamos viendo, ¿no? Sí, profe. Sí, Ya. Entonces, igual está ahí en el canal, ¿no? En ese que yo tengo ahí de YouTube. Que, bueno, igual nos ha tocado utilizarlo para dar clases. Y generalmente no lo utilizaba para eso, pero bueno. Entonces, simplemente era esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, verán, tenemos en este caso, este sería un mecanismo de lo que sucedió en el sismo de Pedernales, eh, para ver lo que estamos hablando del rebote elástico, ¿no? Entonces, ¿ven? Si las placas se bloquean,
una zona de contacto, empieza a crecer, ¿sí ven? La deformación de la, ¿sí ven cómo se deforma la placa de arriba, no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Y de repente, ¿sí? Se levanta, la parte de tierra adentro se levanta, se rompe y ustedes ven cómo se libera ese esfuerzo elástico, ¿no? Entonces, en realidad, ese es una, verán que, como les digo, el video está ahí en el canal, ¿no? Entonces pueden, sí ven, ahí está, ¿no? Profe, ¿y eso cuando se libera eso, esa elasticidad, es inmediato que se libera en su totalidad o se libera General, no, por no, pocos? se libera de manera muy, muy instantánea, ¿no? Pero esa, la cuestión de ahí es que justamente a veces, si ven esa liberación, ese rebote elástico, eh, generalmente se confunde a veces con el sismo propiamente, ¿no? Porque este rebote elástico lo que va a permitir es un acomodo del terreno nuevamente, pero las ondas sísmicas en sí no vienen de ahí, ¿sí? Son dos fenómenos diferentes, por eso les decía, por eso es bueno ver esa, esa animación, porque así con los bloques nomás no se lo puede comprender, ¿no? Entonces, ustedes ven, ¿no? Hay como una carga y la liberación de este rebote elástico, si bien es instantánea, eso en realidad no va a producir ondas sísmicas, ¿no? Pero es algo que igual se puede medir. Entonces, por eso no hay que confundir el sismo propiamente, que es la ruptura que se ve en el contacto, con el rebote elástico, que es el otro fenómeno que también se produce y que también se mide, ¿no? Bueno, cuando hay sismos en la intercortica, dentro de la placa no hay tanto, pero los sismos de subducción, como el de Pedernales, que es casi como ese ejemplo que yo puse ahí, para eso mismo hice ese video. Como decía, yo no hice, ¿no? Y simplemente puse los subtítulos en español, nada más. Entonces, O sea, lo que este, produjo el sismo grande fue la fractura y no la liberación de la elasticidad. claro, no sale. Lo que siempre produce sismo es la fractura. ¿Sí? Es esa fractura de ahí. El rebote elástico, ¿sí ven? Es esta liberación de esta placa que está arriba, ¿sí? Que puede producir, por otro lado, otro tipo de fenómenos, ¿no? En algunos casos puede producir un tsunami, por ejemplo, pero no siempre. O sea, no es que siempre vaya. Porque también este rebote elástico depende mucho de las características de la placa. Pues no, la idea es, como les digo, que más bien este pequeño video lo que nos sirve para ver es en sí, eso es en la subducción, pero eso sucede en cualquier falla, ¿no? ¿Sí? Si es una falla normal, ¿sí? No es que simplemente esto se está moviendo y de repente, no, así ven, empieza a deformarse, se deforma, se rompe y a eso le llamamos un sismo, ¿no? Pero la energía liberada viene de la fractura, ¿sí? Pero también hay este otro fenómeno, que es el rebote elástico, por eso es importante mostrarlo, porque si no, como les digo, ustedes ya en este semestre ya tienen que tener una idea de que el fenómeno del terremoto es más complejo que simplemente dos bloques que se mueven así, ¿no? O sea, esa es una primera idea que nosotros la tenemos en el curso básico de geología, ¿no? Donde vemos unos bloques que están moviéndose uno respecto al otro. Pero ya ven que el sismo, es decir, el terremoto, tiene todas estas otras componentes, ¿cierto? Entonces, es por eso que hacemos esta muy breve introducción antes de complicar más las ecuaciones, porque de todas maneras, Steven nos permite también aclararnos el problema de que sin la elasticidad, pues no podemos comprender un sismo, ¿no? No se entiende. De hecho, si bien todo esto lo hicimos empezando desde la ecuación de la deformación en el XY. Ahora, si volvemos un poco a, a nuestras fuerzas, nosotros tenemos, porque hasta ahora verán que hemos escrito eso del esfuerzo de rozamiento, hemos dicho es experimentalmente muy difícil de medir, se lo puede medir indirectamente, pero necesitamos nosotros también unas ecuaciones sobre eso. Y aquí esta ley de Amonton, verán, Amonton,
era un ingeniero eh, francés, aunque todo el mundo dice que esto en realidad no es esto que nosotros utilizamos hasta ahora, no es de Amonton, sino es de un personaje muy conocido que es Leonardo da Vinci. Se tiene bastante seguridad en eso, ¿no? De que, verán, esta ley de Amonton, ¿cuál es? La ley de Amonton es esa que nosotros tenemos desde el colegio, que es que la fuerza de rozamiento es igual a la normal por el coeficiente de rozamiento. Y sí, el primero que lo expuso fue este ingeniero francés, Amonton, y se usa, ¿no? Siempre lo usamos, aunque el nombre a veces casi nunca lo menciona, y se tiene bastante seguridad de que en realidad el primero que escribió eso era Da Vinci, ¿no? ¿Sí? Si Amonton lo leyó por ahí entre los papeles de Da Vinci y luego lo puso, ¿no? Entonces, de todas maneras, interesante, ¿no? Personaje como Da Vinci que hacía varias cosas, ¿no? Entonces, interesas haber descubierto esta ley del rozamiento. Entonces, esto simplemente les recuerdo, ¿no? Es el ejercicio simple. Tenemos un bloque con sus componentes, ¿no? Recuerden la descomposición de esas componentes en función del ángulo, eso no va a ser, han hecho miles de veces igual. Simplemente yo puedo decir que el esfuerzo ahora, verán, esfuerzo normal, es igual a qué cosa? A la componente normal, mg coseno, sobre el área. Verán que es un esfuerzo, ¿no? Fuerza sobre área. El rozamiento es la componente horizontal. Entonces, ese que le estoy llamando TFS, ¿se acuerdan? Y ahora, ¿por qué le llamamos S? Vamos a ver, es el F, de hecho, en este caso no es por fuerza, ¿no? Ni por fall, es por friction, ¿no? Para tenerlo más largo. Y el S, pues obviamente que estamos en el caso estático. Estamos considerando simplemente que existe rozamiento estático, pero recuerden también de sus cursos básicos, el rozamiento existe en dos versiones, ¿no? Un rozamiento dinámico y un rozamiento estático. Entonces, generalmente el estático es más alto, es decir, es siempre más difícil empezar a mover un cuerpo que luego mantenerlo moviéndose, ¿no? Entonces, es ese friction static, por si acaso, ¿por qué esas letras de ahí? Y una vez más, la idea es mantenerlas en... Entonces, ¿cómo es mantener la notación para tener posibilidad de leer el libro, ¿no? Para que no sea un trabajo leer los apuntes, leer el libro. Entonces, por eso mantenemos exactamente las mismas letras, nada más. Podemos utilizar otras letras. Pero... Entonces, esfuerzo de friction static, la fricción estática, es la componente horizontal, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque esto cómo va a estar, estamos suponiendo que es un bloque que se mueve a velocidad uniforme. Verán, es el ejercicio simple más básico que uno hace de rozamiento desde el colegio generalmente, ¿no? Entonces, modelos tan simples como esos pueden llegar a darme alguna primera idea. Obviamente ya vamos a ver que esto es muy aproximado a lo que sucede en una falla sísmica, ¿no? Pero, ¿no? Esta componente horizontal, como está en equilibrio, la componente horizontal se equilibra con el rozamiento, la componente horizontal es mg seno de teta sobre el área. Y además de eso, pues, este estático yo lo puedo encontrar como un coeficiente de rozamiento por el estrés normal. Entonces, esta de aquí es la que se conoce como la ley de Amonton. Verán, es la misma ley que ustedes conocían con fuerzas. Es lo mismo, nada más que con esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, el esfuerzo de rozamiento
es igual al coeficiente de rozamiento estático, es este Fs, escribámosle por acá, porque estos, ya van a ver que esto es lo que más aparece. Eh, Fs, coeficiente de rozamiento estático. Entonces, esta es la ley más simple que tenemos para la fuerza de rozamiento y por lo tanto para el esfuerzo de rozamiento, que podemos aplicarlo igual en una falla. Ya vamos a ver que es demasiado simple, ¿no? Pero de ahí partimos, ¿no? O sea, la idea, como siempre, una vez más, la idea es de modelar el medio natural usando ecuaciones y teorías físicas, es siempre empezar desde modelos simples y luego irlos complicando. Es generalmente lo que mejor funciona, ¿no? Es la que en la física siempre ha funcionado. Y al revés, es decir, partir de un modelo muy complicado con muchas variables y luego tratar de ir simplificando el modelo, generalmente no ha ofrecido buenos resultados. De hecho, muchas personas opinan que ese es el problema de la física teórica actual, ¿no? Es decir, que los modelos, me refiero a la física teórica que estudia los componentes últimos de la naturaleza, generalmente son, los físicos en la actualidad se han decantado por teorías con muchas variables, muy complicadas, que luego tratan de simplificar para llegar a una predicción que se pueda hacer experimentalmente, ¿no? Que se pueda testar experimentalmente. Cuando la idea generalmente en la física ha sido esta, ¿no? Si empezamos desde el modelo más simple y vamos progresivamente complicando y testeando, ¿no? Es decir, hago un modelo, hago una prueba experimental. No funciona, pues entonces complico el modelo un poquito, ¿sí? Esa es un poco la idea, ¿sí? Siempre que cuando uno trabaja con este modelamiento matemático, ¿no? Porque si no, pues decir, bueno, poner un modelo complicadísimo y luego voy a tratar de ver qué variables les voy eliminando y cortando. No, o sea, porque es el otro problema, porque en cambio ahora el modelo complicado, ¿por qué se elige? Pues sí, bueno, porque las ecuaciones, no sé qué, las puedo resolver, son ecuaciones que tienen cierta estética, pero eso, pues les digo, no, en el medio natural no funciona muy bien. Pues por eso la idea de estos pasos, pues por eso decir, bueno, eso es muy simple, sí, pero ustedes van a ver que es a partir de eso que luego uno va añadiendo otros términos para ir resolviendo, ¿no? Y el siguiente paso, como les decimos, es que esta ley de Hamilton se corrige, y aquí es otro concepto, con algo que se conoce como la presión de poros, ¿no? Pores pressure en inglés. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros vamos a ver que no podemos considerar simplemente este rozamiento como dos pedazos de roca. Lo que entendemos hasta ahora es que dentro de esa roca hay unos poros, ¿no? Porosidad, que tiene agua y que esa porosidad con agua es la que luego afecta el comportamiento de las fuerzas de rozamiento. Ya vamos a discutir un poco más del fenómeno, pero generalmente vale la pena ponerlo de que, entonces, este esfuerzo de rozamiento no es tan así de simple, sino que debemos escribirlo como TFS, como el coeficiente de rozamiento, por un sigma n, pero a este sigma n le tenemos que restar algo, que es una PW. Una vez más W por water, ¿no? Del inglés.
Entonces, esta presión de poros, PW, E sub W, ¿no? Que ya vamos a hablar un poco más, pero la idea inicial es esa, ¿no? Porque no es un rozamiento entre dos superficies simples, sino que hay este término, PW, que es una presión negativa, ¿sí ven? Una presión negativa. Es un esfuerzo, ¿no? ¿Verdad? Esfuerzos y presiones, por eso se habla de presión de poros, que está relacionada con el agua encerrada en las microcavidades de las rocas. Entonces, ¿sí ven? De esta ley simple pasamos a esta que tiene en consideración este término de la presión de poros. Ahora, eso quiere decir que el agua en sí, y más que el agua, los fluidos afectan a los sismos. Eh, en principio sí, sí ven. O sea, ahora, no podemos decir que, por ejemplo, cuando llueve va a haber más sismos. No, es muy difícil, ¿no? O sea, no, las fallas no están ahí para que... Pero a la larga, si hay experimentos de qué, de que inyectando fluido en una falla se puede desencadenar los sismos, porque obviamente eso va a cambiar este término de acá. Entonces, esos sí son experimentos que ya se han realizado, ¿no? De hecho, hace un año, algo así, hubo un sismo bastante importante en China, en esas zonas donde hacen inyección de fluidos para la fracturación hidráulica, para obtención del gas de, del gas de, del gas de esquisto. Y obviamente es el gran peligro, ¿no? De la gente que... Aquí en el Ecuador, por suerte, no tenemos esos yacimientos, entonces no tenemos eso, pero en otros países donde se está haciendo inyección en fallas para... En realidad no se inyectan las fallas, se inyectan los esquistos, ¿no? Pero si por desgracia hay una falla por ahí y el fluido se va, eso ya se ha comprobado muy bien, ¿no? De que inyectando fluido se puede cambiar o inclusive originar un sismo. Ahora, esa sería nuestra idea a futuro, ¿no? Como nosotros tenemos una falla, inyectamos fluido, logramos que la falla se libere la energía y con eso evitamos los terremotos, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, la visión general la tenemos, pero no controlamos específicamente el fenómeno, ¿no? Porque, miren, yo, por ejemplo, en algún momento tuve compañeros que trabajaban en el doctorado, ¿no? Tenía compañeros que trabajaban en la parte norte de Francia, donde hay este tipo de explotaciones de gas de esquisto, ¿no? O el shale gas, que se conoce, ¿no? El shale gas. Y, por ejemplo, a ellos les contrataban las empresas para que pongan sismómetros cerca de las fallas y estaban ellos monitoreando día y noche, ¿no? Pues día y noche. Entonces, apenas había algún indicio de que hay algún movimiento sísmico, ellos daban una alerta y se paraba la inyección de fluido, la hidrofracturación. Se paraba hasta ver qué sucedía. Pero, o sea, cuando detectaban microsismos, ¿no? Porque no se tiene la seguridad exactamente. ¿Cómo funciona esto? Son fenómenos en cascada, no son fenómenos de fracturación. Es decir, puede una pequeña fracturación luego devenir en un megasismo o puede que sea una microfracturación y luego se apaga, ¿no? Entonces, más o menos la idea ya la tenemos, ¿eh? Sería a la larga una manera de controlar los sismos. Iríamos, inyectaríamos fluido y lograríamos de que la fricción se libere de manera paulatina y no de una sola, ¿no? Pero todavía no controlamos los detalles de ingeniería de eso, ¿no? Si inyectamos, por ejemplo, lo que sucedió justamente en China, ¿no? Eso fue un artículo muy comentado por eso, ¿no? Porque estaban inyectando, ellos estaban monitoreando muy bien esa falla y de repente se produjo un terremoto muy grande, ¿no? Un grado 5 me parece, ¿no? Entonces, si bien tenemos ya la idea general, no es que controlamos todos los detalles, ¿no? Entonces, pero ya sabemos. Entonces, ¿sí ven? Es esta presión de agua, presión de fluido. Profe, ¿Sí? algo, una vez yo escuché igual que en Guayaquil pasaba eso, que cuando había inundaciones, o sea, la gente lo asociaba que cuando había inundaciones iba a haber sismos de ese... De hecho, eso es lo que se conoce a veces como el conocimiento ancestral, ¿no? O sea, es un típica, a veces, inclusive en la sierra ecuatoriana también se escucha mucho. O sea, hay esa idea, ¿no? De que había un terremoto y por lo tanto iba a cambiar el clima. Igual, se han hecho
Eso sí se han hecho muchos estudios, ¿sí? Tratando de relacionar la variable meteorológica con los sismos. Y no hay una correlación simple, ¿no? Es decir, es muy difícil relacionar el agua atmosférica, ¿sí? Es decir, la lluvia, la inundación, lo que sea, con lo que sucede luego en el sismo. Entonces, sí, eso sí hay un montón de estudios, ¿no? Que han tratado de relacionar y no hay ninguna manera simple, ¿no? Entonces, uno puede pensar, sí, obviamente hay más agua atmosférica, hay más lluvia, hay más filtración, la filtración llega a las fallas. Sí, o sea, pero no es una correlación simple, ¿sí? O sea, no es algo que, no es una relación causal simple que podamos establecer. Pero sí, hay muchos estudios, pero ninguno en ese caso es concluyente. Por eso les digo, en este caso, de la inyección hidráulica, ese sí es directa, ¿no? Es decir, vamos directamente a inyectar fluidos directamente en la falla, ¿no? Y con eso inclusive vemos de que el desencadenamiento no es paulatino, es decir, no es que nosotros inyectamos tanto fluido y se desplaza tanto, no, o sea, hay un fenómeno de fracturación ahí muy complicado de controlar, ¿no? Pero generalmente, o sea, no podemos, ¿no? O sea, no hay ningún estudio que muestre que hay una relación entre lo meteorológico y lo sísmico. No, en ninguna parte del mundo. Y se han hecho muchísimos, eso sí, o sea, eso sí se ha estudiado mucho. O sea, lo que yo decía era que por la inundación, la acumulación de agua podía hacer que exista fracturas. De hecho, inclusive había sí, lamentablemente esa tesis no pudieron continuar. Había un compañero de ciencias de agua que estaba haciendo eso a partir del terremoto de Manabí. Obviamente no pudieron continuar porque como ya no pueden ir al campo, pero justamente, ¿no? La idea es decir, hay inundaciones, se puede relacionar directamente las inundaciones con los sismos. No, o sea, no, o sea, digo, se ha hecho muchos estudios. O sea, una vez más, no quiere decir que algún día no se pueda relacionar, pero hasta el conocimiento actual no hay ninguna manera simple de relacionar el agua superficial a los sismos. Es decir, el agua superficial, sea de inundaciones, sea de tormentas, de lo que sea, ¿sí? El caso más fundamental es ese, ¿no? Verán que toda la zona de subducción está cubierta de agua, por kilómetros de agua, ¿no? Entonces, si bien es agua, entendemos que se está filtrando, obviamente está entrando en la trench, por ejemplo, en el trench de Nazca, ¿sí? Pero cómo eso relaciona a los futuros sismos que van a producirse, ¿sí ven? No es una relación simple. No hay una causalidad simple que se puede establecer. Entonces, sí, a la larga entendemos, ¿no? Hay más agua, hay filtraciones, esas filtraciones llegan a las fallas pueden activarse. Pero no hay una causalidad que a nivel de ciencia la podamos establecer, ¿no? O es muy complicada, es muy difícil todavía de establecer. Por eso les digo, todos esos estudios que relacionan agua de inundaciones con producción de sismos no han dado ningún resultado satisfactorio hasta el momento, ¿no? ¿Qué más? Entonces estamos en las partes más simples. Como siempre tenemos que, recuerden también llegar a nuestro pequeño ejercicio del día de hoy. Pero ustedes pues les digo, ¿no? Podemos empezar desde estos detalles más básicos, ¿no? Da la idea a montón, el rozamiento entre los bloques. El siguiente paso de complicación, entonces verán que el que está aquí, pues no podríamos hacer ningún, ningún ejercicio interesante. En realidad, pues ven, es una muy breve introducción a cómo consideramos los terremotos y los sismos ya desde una teoría de la elasticidad, ¿no? Esa es la idea, ¿no? En función del lenguaje de esfuerzos, de formaciones. Entonces verán estas dos ecuaciones, luego nos van a servir, ¿no? Entonces las vamos a utilizar. Entonces, esto
esta idea de aplicar la elasticidad a las fallas y ver con eso cómo se relacionan con los sismos, se llevó a cabo igual a principios del siglo XX por Anderson. Entonces, produce lo que se conoce como la teoría de Anderson. El fallamiento. O teoría de las fallas de Anderson, ¿no? Anderson era un geólogo estadounidense. Entonces aquí ustedes van a ver, o vamos a utilizar lo que estábamos ya... De hecho, esto pudimos haberlo visto directamente después de las fallas, antes de los plegamientos. Nada más que, si ven, la idea es una vez más también seguir un poco el sílabo propuesto por la carrera, ¿no? Podríamos variarlo, pero por eso les digo, esto ya viene a continuación de lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan esas ecuaciones sobre los esfuerzos en las fallas? Entonces, si ustedes se acuerdan, esos esfuerzos en una falla, en una falla, o sea, esto lo podemos tratar para la falla normal y para la falla inversa, en principio, vamos a ver. En la falla inversa, verán estas ecuaciones que hemos obtenido, ¿no? El esfuerzo en Y me quedaba como rho Y. El esfuerzo en X me quedaba como rho Y más el de vía tórico, ¿no? En X. Además, habíamos visto de qué cosa, de que dependiendo del delta X, del delta sigma X, teníamos una falla inversa o una falla normal, si esto era positivo o negativo. Pero por el momento veamos la parte inversa, ¿no? Pero de todas maneras podemos saber que positivo también puede ser negativo, ¿no? Verán que todos esos detalles justamente ya los habíamos explorado antes, ¿no? Pues la idea, no es que esa parte simplemente era descriptiva, es decir, no, tenemos estas fallas y se cumplen estas desigualdades. No, a continuación viene esto, ¿no? Nada más que, como les digo, dado cómo estaba el curso estructurado, era mejor primero ver la parte de los plegamientos, porque eso nos introduce igual un poco más de práctica sobre el manejo de todas estas ecuaciones de la elasticidad. Porque como es al fin y al cabo un tema nuevo, ¿sí? La idea es eso, ¿no? Que estamos trabajando con una teoría nueva, que es la elasticidad. Entonces, entender un poco cómo estas deformaciones, estos esfuerzos, estos diversos términos van siendo utilizados. Pero si no, se acuerdan, ¿no? En una falla inversa, recuerden, esto era positivo. Pero si tengo negativo, falla inversa, pongamos, ¿no? O normal, de una vez. En las dos funcionan las mismas ecuaciones, ¿no? Obviamente, cuando esto es inversa, cuando es negativo, no. De una vez pongamos las dos ecuaciones. Entonces, la idea aquí es, vamos a utilizar, la idea simplemente, ¿cuál es, no? La idea es, si ustedes quieren de manera gráfica, voy a dibujar para la falla inversa primero. Como que tengo mis dos bloques. Y yo tengo aquí algunos esfuerzos que debo dibujar. Pues obviamente este esfuerzo horizontal que le voy a llamar P. El esfuerzo vertical N. Y estos obviamente se van verán que tengo aquí un ángulo beta, que sería el ángulo, el buzamiento de la falla. ¿Sí? El buzamiento. Entonces, esto se me va a descomponer en componentes, o lo que quisiera yo es escribir esto en componentes en esta dirección, ¿no? Ahí está. Un esfuerzo en la dirección Y
y un esfuerzo en la dirección X. Entonces verán, este es el normal. Por acá, ¿no? Tengo aquí dos sistemas de referencia. Sería normal horizontal y luego componentes X y componentes Y. Eh, por simplemente ángulos alternos internos podemos ver que este beta es igual al beta de acá y por lo tanto este ángulo de acá, no sé si me alcanza el tamaño del gráfico, este ángulo de acá lo voy a llamar un ángulo teta, ¿no? Entonces verán que este es beta, alternos internos, y a este ángulo le llamo un ángulo teta. La idea cuál es, pues recuerden que al igual al inicio nosotros habíamos escrito unas ecuaciones que permitían rotar, habíamos dicho, ¿se acuerdan? Me revisarán ahí, ¿no? Sus ecuaciones. Básicamente verán que la idea de que todas esas ecuaciones que hemos ido escribiendo es porque después las volvemos a utilizar o son ecuaciones que expresan una aplicación importante, ¿no? O sea, la idea justamente del curso es esa, ¿no? Haber hecho un resumen principal de las ecuaciones fundamentales. Entonces, recuerden que teníamos unas ecuaciones de rotación, pues si ustedes hicieron un pequeño trabajo ahí moviendo un poco esas ecuaciones. La idea es que nosotros vamos a rotar, es como si nosotros rotáramos el sistema XY y lo escribiésemos en función de las direcciones de dirección paralela a la falla y dirección perpendicular a la falla. Para lograr eso, ustedes ven, tenemos que rotar un ángulo teta. ¿Sí? Entonces, aquí están las flechas rojas, la tenemos que rotar hasta ponerle en la dirección X. Entonces, utilizamos para eso mis ecuaciones de rotación. Mis ecuaciones de rotación me decían qué cosa. Escrita en estas, un medio de las componentes en rotación más un medio de sigma xx menos por el coseno de 2 teta, el ángulo, siendo teta el ángulo que tengo que rotar, que en realidad verá que teta simplemente sería igual a 90 menos beta, pero estamos trabajando con el ángulo teta. Beta es el ángulo de buzamiento. Y la otra componente, después de la rotación, sería menos un medio de sigma xx, de sigma y, seno de 2 teta. Entonces, lo único que hemos hecho, como les digo hasta ahora, es utilizar esas componentes o esas fórmulas de rotación para escribir las componentes normal y tangencial en función de las componentes en la dirección X y en la dirección Y. Entonces, verá que las direcciones, ¿por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué no trabajamos siempre en la dirección normal y paralela a la falla? Porque recuerden que la idea es que en cambio acá estas ecuaciones las habíamos escrito en función de los ejes principales, ¿no? Y los ejes principales, recuerden, los habíamos definido en función de la vertical. Entonces tenemos que tener una correspondencia entre esas ecuaciones. ¿Sí? Y recuerden que la ventaja de los ejes principales es que desaparecen las componentes de corte, ¿no? De hecho, aquí tengo un error, ¿verdad? Aquí es Y, ¿no? Las componentes de cizalladura desaparecen, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? A estas ecuaciones, a esta le voy a llamar ecuación 1, ecuación 2, ¿verdad? Y a esta la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces verán, a partir de este momento, para tener clara la tarea que vamos a hacer, entonces verán, ¿no? Tengo la ecuación 1, la ecuación 2, claro, la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces, como esto ya viene a ser parte de la tarea, entonces necesitamos que esté claro. Entonces, ¿por qué? Porque el siguiente paso, una vez más, es álgebra, que es la tarea que les voy a encomendar para que hagan el día de mañana.
La idea obviamente, ¿cuál es? Es que simplemente que voy a reemplazar uno y 2 en las ecuaciones 3 y 4. Pues ahora no, el y va a reemplazar acá, el x voy a reemplazar acá. ¿Y qué es lo que voy a obtener? Entonces ese será su pequeño trabajo, yo voy a escribir directamente. Después de la simplificación me va a quedar lo siguiente. Más 2 coseno teta. Y el t me va a quedar menos deviatórico sobre 2. Y por si acaso estas ecuaciones les voy a llamar entonces, ¿estamos claros? Verán, de una vez, como les digo, queda la tarea, ¿no? Que habría que realizar. De hecho, déjenme documentar esto porque si no después me olvido cuál era la tarea. Listo, entonces verán que no es una vez más un ejercicio complicado, ¿no? Es un simple ejercicio de reemplazo. Pero sí, es necesario hacerlo para que vayamos aclarándonos un poco los diversos términos que vamos utilizando. Entonces, estamos claros, ¿verdad? Simplemente tomamos la ecuación uno y 2 y la reemplazamos en 3 y 4 y obtenemos las ecuaciones 5 y 6. ¿Sí? Obviamente ya mañana les volveré a escribir la tarea con el tiempo adecuado, pero siempre hay que advertir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Porque si no... Generalmente eso es lo que ha pasado un poco en las tareas a veces, ¿sí? Generalmente veo que sí hay una buena respuesta. Una vez más, yo sé que podrán estar colaborando, viendo el otro compañero, eso no es ningún problema, eso precisamente es lo que estamos tratando de hacer ahora. ¿Sí? Solamente el examen estamos tratando que sea lo más individual, pero el resto pues tratamos de trabajar con el espacio colaborativo. Pero más que eso, a veces los pequeños errores en las tareas he visto es que la pregunta no ha quedado totalmente clara. ¿Sí? Hay más bien dudas en lo que se preguntaba, qué es lo que se quería. Que generalmente eso suele pasar en todas las evaluaciones, ¿no? A veces. Pues por eso la idea de insistir varias veces, ¿no? Cogemos la ecuación uno y 2, reemplazamos en la 3 y 4, tenemos la 5 y 6. Nada más, porque lo que he estado viendo hoy en las tareas, y bueno, para las que pocas que nos queda, porque solamente nos quedaría jueves, sábado, la del martes, igual, solo nos queda 3 tareas más por hacer, ¿verdad? ¿No? Porque ya, como les digo, el miércoles haríamos el examen. Entonces, para esas 3 tareas más, tener el cuidado de que a veces la idea de estas tareas es responder exactamente lo que se pregunta, ¿no? Porque si no, a veces hay otra información que, bueno, puede ser interesante ponerla, pero por hacer esa otra información que no se pidió, se descuida la parte importante. Entonces, es lo que yo he visto un poco en sus tareas que están haciendo. A veces quieren poner otras cosas que no era parte de la pregunta, que son importantes también. No digo, pero la idea de estas tareas es muy precisa, ¿no? Es decir, preguntemos esto y tengamos estas respuestas. Entonces, estamos claros, ¿no? Porque verán que tengo ya que borrar. Obviamente ustedes van a, a- porque la siguiente parte también la podríamos pedir, ¿sí? Es
otra parte más del procedimiento, pero como son reemplazos, pero yo creo que esta parte es más interesante que la siguiente, pues. Entonces puedo borrar, verán, porque la siguiente, ¿cuál va a ser? La siguiente va a ser, antes de borrar entonces, lo que voy a hacer es yo coger eh, la ecuación 5 y 6, verán que la ecuación 5 y 6 me da el valor de sigma n para ti, entonces no voy a borrar todo, si vale la pena. No voy a borrar todo, acá ya utilicé, esto pues sí, a ni modo me toca borrar, aunque no quisiera borrarlo, pero bueno. Entonces recuerden que yo tenía hace un rato la ecuación de Hamonton, ¿se acuerdan? La ecuación de Hamonton ya con la presión de poros, que me decía que T es igual a coeficiente de rozamiento por N menos... ¿eh? Entonces, ¿cuál es la idea de esta teoría de Anderson? La ley de Hamonton, esta es la teoría de Anderson. Pues nada, que voy a reemplazar sigma n aquí y T acá. ¿Sí? Entonces voy a reemplazar esto, o al revés, ¿no? Pueden decir, quieras, voy a sacar aquí, voy a pasar acá. Bueno, entonces, reemplazo 5 y 6. Igual verán, es un reemplazo algebraico, no creo que valga la pena tomar demasiado tiempo en eso. De hecho, es otra parte del ejercicio que también les podrías pedir, pero una vez más, la idea de estos ejercicios, ustedes ven, es un poco lo que se conoce como la evaluación por reactivos, es decir, en los reactivos, la idea es que se evalúan pequeñas partes del ejercicio, porque simplemente puedes haber dicho, cojan las ecuaciones iniciales, reemplacen y obtengan la ecuación final que les voy a poner, que es la ecuación final que es la que me sirve al final, ¿no? La que voy a utilizar. Pero si ven, la evaluación por reactivos es precisamente decir, no, o sea, de todo ese ejercicio que nosotros tenemos, grande, nosotros podemos pedir que hagan determinada parte. Y por eso yo muchas veces veo que no están tan acostumbrados a ese tipo de evaluaciones. Y cuando se les pide una tarea, hacen más de lo que se les pidió, lo cual no está mal, no está mal, pero ¿eso en qué afecta? La idea es que ustedes cuando tengan que hacer más evaluaciones de este tipo reactivos, que generalmente es el tipo de evaluación que se aplica ya a nivel internacional, sobre todo en la escuela anglosajona americana, ¿no? Te dirán, bueno, en otros, porque en Francia, por ejemplo, yo estudié en Francia, esa evaluación por reactivos, no, o sea, ahí sí les gusta escribir todo, ¿no? Pero en la escuela estadounidense sí, y como es más o menos donde la que marca el estándar, pues uno a la larga va a tener que dar algún examen de esos. Y el problema de ahí, por ejemplo, cuando nosotros tuvimos que dar el examen tuvimos las becas del CNESID, ¿no? Y fuimos, entonces, ese tipo de evaluación era una evaluación por reactivos. Es decir, no le piden hacer un ejercicio largo, sino determinadas partes del ejercicio. Y es algo que a veces bien, nosotros no estamos muy acostumbrados, porque voy a hacer algo más, voy a poner algo más a ver si me... No, la idea justamente de las reactivos es que yo hago la parte del reactivo y dejo ahí y paso a hacer otro, ¿no? Porque la idea de eso es que me van a poner muchas preguntas de eso. Entonces, por eso uno tiene que estar también pensando en este tipo de evaluaciones, ¿no? Porque, como les digo, tarde o temprano, si ustedes van a hacer alguna, tienen como meta acceder a una beca, lo que sea, se van a topar con ese tipo de exámenes por reactivos. Y la idea es esa, ¿no? Que solamente son pequeñas partes en las que van a ser evaluados. Y la idea, por eso les digo, el problema que veo ahí es que generalmente ustedes tratan de escribir más de lo que se pidió. Y eso no conviene. ¿Por qué? Porque la idea de los reactivos es que son muchos, entonces eso lo único que hace es que uno pues pierde tiempo. Eso es todo. Entonces a uno le acostumbran, es un poco el pragmatismo de los estadounidenses, ¿no? Así, hago esto y ya, se acabó. O sea, no voy a hacer nada más. Ahí se acaba. Respondo esto, se acabó. Y me concentro en lo que me pidieron. Sí, o sea, hay pros y contras de ese tipo de evaluaciones, ¿no? Pero
De hecho, si ustedes alguna vez tienen que dar algún examen de recuperación, o a veces, por suerte no hemos tenido esos problemas todavía en la facultad, ¿no? Pues algún estudiante pide una recalificación, no está contento con la calificación de su profesor porque perdió. Generalmente hay el tipo de examen que se debe plantear es un examen por reactivos y eso está en la ley, ¿no? Dice, no es cualquier examen, tiene que plantearlo así. Si ustedes en lugar de hacer tesis quieren hacer un examen de graduación, lo cual igual no estaría tan interesante en una universidad como la nuestra que hace mucha investigación, pero el derecho lo tiene, entonces si algún día quieren hacer ese examen, ahí la ley dice, el examen de graduación tiene que ser con reactivos, o sea, no puede poner cualquier cosa ahí, ¿no? Es como en comentario final a lo que hemos estado haciendo nosotros como evaluaciones, ¿no? Entonces obviamente yo les estoy mandando un reactivo por clase. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos esta dificultad, ¿no? Si estuviésemos con más tiempo, pues sí, manteníamos unos 5 y diríamos, mire, si tiene dificultad, venga a la oficina y consultamos y hacemos unas horas. Si ven, esa facilidad ahora no la tenemos, ¿no es cierto? Entonces, eso como comentario general sobre el tipo de evaluaciones que estamos haciendo y más bien los errores que yo estoy viendo que cometen. Entonces, es un error, digo, que vale la pena comentar porque hay muchos que lo hacen y varias veces. Esto de que hay una pregunta y ustedes llegan a responder la pregunta, pero utilizando o haciendo cosas más allá de lo que se les había pedido, ¿no? Entonces, eso, como digo, no está mal, no se les baja puntos por eso. El problema, ¿no?, que quiero que entiendan es que eso les quita tiempo luego para pasar a otro reactivo, ya cuando tengan un verdadero examen por reactivo. Entonces, por eso la idea, entonces, verán, ¿no? Concentrarnos en estas tres últimas tareas que les quedan para llegar a hacer específicamente lo que se pide, ¿no? ¿Sí? Nada más. Entonces, verán, voy a reemplazar. Les digo, también podría hacer otro ejercicio, pero considero que no es lo más interesante. ¿Y qué me va a quedar? Verán que este más, recuerden, ya saben, ¿no? El más habíamos puesto para una falla inversa, el menos para una falla normal. Me va a quedar seno de 2 teta. Igual, del otro lado me va a quedar fs, rho, gy, menos pw, más coseno, perdón, 1 más coseno de 2 teta. Entonces, les insisto, verán, este más menos viene ecuación, de la ecuación que le habíamos llamado 2. ¿Sí ven? En la ecuación 2, ¿sí ven? Ahí había el, el delta sigma x, el deviatórico en x, que puede ser positivo o negativo. Entonces, de una vez estoy considerando los dos casos. Acá no, verán, ese viene del otro caso, entonces no hace falta. Y finalmente, lo que terminaríamos el día de hoy sería precisamente despejando ese deviatórico. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que tengo yo que hacer ahí? Pues bueno, verán que tengo acá este otro, ¿no? Pues otro trabajo de álgebra. Tengo acá el sigma x, tengo el sigma x acá. Este de acá lo tengo como más y menos, eso no hay que preocuparse, verán ese más y menos. Simplemente hay que ver que igual, ¿no? Si yo paso este al otro lado, de más menos se transforma en menos más. Nada más, ¿no? Pero no hay que asustarse por ese signo más menos, es un signo más, nada más que funciona como nosotros. Entonces, otro trabajito de álgebra, despejar ese sigma XX, que es hasta donde vamos a llegar el día de hoy, porque bueno, si bien al principio nos tomamos unos minutos, pues, como les digo, tampoco vale la pena extenderse más allá de lo que podríamos abarcar en nuestras 2 horas de clase, ¿no? Porque ya luego el nivel de, de concentración no es el mismo. Entonces, voy a ir terminando. Entonces, verán, ¿no? Esta era parte del deber. Y voy a despejar
No sé si ese ya lo necesito directamente. No, entonces vamos hasta ahí. Porque como empezamos la primera media hora, estamos un poco explicando sobre el examen, pero lleguemos hasta aquí, no hay problema. No es la ecuación final, pero me va a quedar, despejando esto, me va a quedar 2Fs rho Gy menos la presión de poros sobre más menos seno de 2 teta, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Verán que pasa a dividir, y el otro término, menos Fs, 1 más, que es el término de acá, ¿no? Verán, 1 Fs por 1 más coseno de 2 teta. ¿Listo? Entonces, les digo, todavía no les subrayo eso porque no hemos llegado a la ecuación final de la teoría de Anderson, del fallamiento. Pero ustedes ven todos los pasos que hemos dado, ¿no? Son pasos de álgebra, por eso al menos uno que les quede de ver, aunque podríamos haber hecho todos estos, pero uno al menos. Entonces, ¿qué nos queda ya para ir terminando, qué nos queda por ver? Sería, bueno, esta parte de la teoría de Anderson, ¿no? La aplicación. Y luego sí ya pasaríamos a lo que sería ya la teoría ya más profunda de los terremotos. Porque esta es una primera, ¿no? Luego, pues la siguiente sería la teoría del stick slip, ¿no? O sea, o generalmente en español también se le conoce así, ¿no? No hay una traducción literal de stick slip, es decir, se conoce a veces como patín resorte, bueno, que no es la traducción literal, pero las traducciones españolas. Y bueno, finalmente la clase que nos quede será para la visión un poco de los terremotos desde el punto de vista de los sistemas complejos y habremos terminado nuestro curso. Entonces, si hay alguna duda adicional, si no, pues nos veríamos el día viernes. Entonces, no se olviden, yo ya les subiré el enlace para el examen, el mapa del examen, entendiendo que ya lo tienen listo para que no se acumule todo ahí. Entonces, igual en el tiempo de ese examen va a ser un poco flexible, ¿no? Como les digo, como es individual, es más bien entre un mapa como un pequeño informe. Entonces, inclusive puede ser que hagamos una revisión, es decir, yo revise, dio falta algo, podamos complementarlo, porque la idea es más bien tener eso como una información que nos sirva, ¿no? Que luego podamos utilizarla. Y en cambio el pequeño ejercicio sí, pues lo tendrán que hacer el día de mañana. Eso, entonces, ¿ninguna duda? Profe, ¿Sí? bueno, es una duda fuera de la clase, ¿no? Sí, sí, no hay problema. Teníamos algunos chicos de la carrera ahorita que estamos cursando quinto, como Isa, Erika, que también está en quinto, pero no pudo tomar ahorita geociencias. Yo que diga geodinámica, Biodinámica. ya pasamos ahorita a Mate 4, es el anterior módulo, y queríamos ver si existe alguna posibilidad de que nos puedan ayudar para ver si podemos matricularnos en mecánica. De mecánica de fluidos. Sí, porque para el próximo módulo algunos chicos no tienen ninguna materia o solo Claro. tienen una. Entonces Sí, era sí. como para aprovechar el tiempo, más que todo. Sí, sí, sí entiendo lo que dicen, ¿no? O sea, como ya tienen aprobada la materia, sinceramente no creo que sea posible, pero de todas maneras le voy a escribir inmediatamente a Corina, la decana, dándole esta... El problema es que verán que la idea es que el sistema de matrículas, si ven, ustedes se dieron cuenta, ¿no? Mientras no tienen aprobada la materia, el prerequisito, no les va a dejar inscribirse en la otra materia. ¿Sí? Ujú. Entonces, el problema es que la aprobación, si ven hemos hecho por módulos, ustedes, este momento, mientras no se acabe el semestre, no les aparece aprobada la materia. ¿Sí? No, en Ah, el sistema no consta. Mientras no se cierre el sistema hasta el final del semestre, el semestre no ha terminado y por lo tanto el sistema les sigue bloqueando para la inscripción en la siguiente materia. mm, Eh, no.
De todas maneras, voy a hacer la consulta, o sea, no perdemos nada. Ujú, Profe, yo tengo una pregunta. Yo no pude tomar mineralogía, que es para el próximo, pero no pude tomar porque ya no me alcanzaron los créditos. ujú. Y yo quiero ver si puedo coger porque como solo tengo una materia para el próximo. Sí, pero igual, ahí la cuestión es que si es que había esa límite de créditos es porque Ajá. eh, el sistema estaba establecido así, o sea, ese avance y ese aumento de créditos, eh, hay máximo un límite que se puede hacer, ¿no? Y eso pensé que ya inclusive porque había una fecha en la que se podía solicitar borrarse de materias o aumentar materias. Sí, era hasta el anterior mes. Sí, ven, ese es el inconveniente. No ¿No? dice. Claro, pero es que igual, o sea, yo no me matriculé en mecánica porque, póngase, yo supuse que como aún no nos daban en qué módulo iba cada materia, yo pensé que se me iban a acumular, póngase, si tenía mecánica, termo y mate. Entonces pensé que sí iba a ser muy duro, entonces preferí sacrificar las que tengo actualmente para coger las que estaban